Tardes, estimados hermanos en la fe, familiares, amigos. Estamos continuando la serie sobre la mayordomía del Espíritu. Estamos estudiando estos aspectos que nos ha revelado el Señor a través de su santa palabra, con el objeto de que conozcamos ese mundo espiritual. El mundo se ha apartado hacia la parte material y ha dejado este mundo espiritual del cual depende todo lo que se ve, porque así lo dispuso el Señor. Entonces, el objeto de estos estudios es para que podamos comprender más y estar más sensibilizados hacia ese mundo espiritual y no dejarnos engañar por falsos maestros, por falsas doctrinas que hablan de otras cosas y que nos hacen creer de que están hablando en el nombre del Señor. Así que por eso eh, vamos a ver que el Señor nos da espíritu de entendimiento casualmente, para poder discernir estas cosas que Él nos ha revelado a través de su santa palabra. Así que le pedimos al Señor que toque los corazones en esta tarde y vamos a hablar inicialmente del espíritu de celo. Como ya he dicho, muchos de estos espíritus son buenos, son malos. Cuando el espíritu de celo es de las cosas del Señor, como está en 2 Corintios 7:11, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces, cuando son de las cosas del Señor, entonces el celo es algo, un espíritu que se manifiesta de forma buena. Cuando el celo viene de la carne, ahí sí, ese celo carnal, ese es malo. Ese celo sí no conviene. Y tenemos también Isaías 54:6, dice, porque como mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud, que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Y ahí tenemos el espíritu triste, que es lo que yo les hablaba también, que existe el espíritu triste, pero no el de pereza. ¿Mm? Hay algunas veces bueno, otras veces es malo, ¿verdad? Algunas veces cuando la tristeza es causada por algo que tiene que ver con el Señor, pues esa tristeza es buena, pero si es una tristeza causada por avaricia o por algo diferente, entonces sí, ahí la operación es mala. Entonces, vamos a aprender también cuántos espíritus pueden residir en nuestro cuerpo. Así que la Biblia es clara de que nuestro cuerpo no tiene un solo espíritu, sino que tenemos varios espíritus. Y aquellos espíritus que residen en nuestros cuerpos, tenemos que saberlo administrar. Por eso estamos estudiando esto de la administración o la mayordomía del espíritu, ya que hay espíritus buenos y malos, y tenemos que procurar el mayor número de espíritus buenos. Y para lograr esto, pues eso es santificarnos. Santificarnos es tratar de estar llenos de espíritus buenos y todos los espíritus malos, alejarlos, que se vayan lejos, lejos, todos los espíritus malos. Entonces vivir una vida santa, apartada del mundo, lejos. Fíjense, una legión romana está constituida entre 6.000 a 6.300 efectivos, de acuerdo con los historiadores.
Y la Biblia nos dice que el Gadareno tenía una legión de demonios y un espíritu inmundo. O sea, tenía un espíritu inmundo y una legión de demonios. Y que los cerdos eran cerca de 2000 cerdos. Entonces, ¿cuántos espíritus malos puede tener un hombre? Puede tener varios. ¿Mm? Y demonios puede tener legión. ¿Verdad? O sea, espíritus malos puede tener un montón. Ya vamos a llegar a esa parte de los espíritus malos, que vamos a hablar de ellos también, para que podamos entender ese otro mundo que nos ataca continuamente y que tenemos que rechazar. ¿Mm? Existe el Espíritu de Jehová Dios, que es el espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, conocimiento y temor. Y dice que en su mano está el alma de todo viviente y el espíritu de toda carne. ¿Va? Se dice que el Señor es el Señor de los espíritus. Él es el dueño de todo. Dice que Él me da este espíritu y Él me lo puede quitar cuando Él quiera. Así que yo no voy a estar preocupado por eso. Si Él quiere en este momento, me lo quita y me lleva con Él. Nadie sabe si va a amanecer al día siguiente. Por eso debemos estar preparados, porque todos vamos a entregar cuentas. Eso sí, vamos a entregar cuentas. Todo. O sea, hay que estar listo y preparado. No hay que dejarlo para mañana. Esto es rápido. Hay que hacerlo rápido. En Job 12:10 leemos, en su mano está el alma de todo viviente y el espíritu de toda carne humana. El espíritu de toda carne humana, oigan, está en sus manos. Wow. Y en Job 23 leemos, la reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. ¿Qué es lo que le hace responder? El espíritu de su inteligencia. El espíritu que lo ha apartado del mal, que es la inteligencia. Ya lo hemos estudiado. Entonces el espíritu de Dios tiene estos espíritus, ¿verdad? El de inteligencia, el de poder, el de temor de Jehová, conocimiento, consejo y sabiduría. Okay. Pero también existe ah, el espíritu de Cristo. Oigan esto. Jesucristo, el espíritu de Cristo, Jesucristo, el espíritu del Hijo. Está clarito, en Romanos 8:2 dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que nos libra de la ley del pecado y de la muerte? El espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Dónde es que tenemos? El Señor cuando nacemos nos da un espíritu de vida. Pero ¿cuándo es que recibimos el espíritu de vida en Cristo Jesús? Cuando recibimos el espíritu de adopción. Cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el que me da espíritu de vida. Y en Gálatas 4:6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió el espíritu de su Hijo en vuestros corazones. ¡Wow! Porque sois hijos. Cuando tenemos el espíritu de adopción y cuando somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces Él manda el espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama Abba Padre, o sea, papacito. Abba es papacito. Ya podemos decir, papacito lindo, aquí estamos delante de ti. ¿Verdad? Estamos tratando de hacer el trabajo que nos mandaste, Señor, que es que llegue tu palabra a la mayor parte de las personas. Y por eso lo estamos publicando en YouTube, se está mandando a los amigos, familiares, iglesias, que tu palabra se conozca, Señor, ¿verdad? Y que estas investigaciones se conozcan, ¿verdad? Porque mucha gente, bueno, existe el Espíritu de Jesucristo, sí existe, ahí la Biblia lo dice, el Espíritu del Hijo, ¿verdad? Y dice en Gálatas 4:29,
Empero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Fíjense, ¿qué pasa? Que el que es engendrado según la carne persigue al que es engendrado según el Espíritu. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo llegó y le dijo, el que nace la carne, carne es, y el que nace el Espíritu, Espíritu es? ¿Verdad? Entonces por allá tenemos en Gálatas 5:5, dice, porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Y en Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. ¿Cómo debemos andar en el Espíritu? Y no de acuerdo a las concupiscencias de la carne. Porque la carne es opuesta al Espíritu. El Espíritu busca complacencia en las cosas de Dios. La carne busca complacencia en las cosas del mundo, en la vanidad, en el tacto, en la vista, complacer el tacto, la vista, y es donde caemos en los pecados más terribles, ¿no? Y en Gálatas 5:17 dice, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieren. Ahí está, se opone. ¿Ah? Y aquí viene en Filipenses 1:19, está más claro que el agua. ¿Ah? Dice, porque sé que esto se me tornará a salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. ¡Wow! ¿Qué es lo que se me va a suministrar? El Espíritu de Jesucristo. Por eso él dijo, se tienen que parecer a mí. En la medida que nos santificamos, nos parecemos más a Él. Entonces de eso se trata esto. ¿Verdad? El Espíritu de Jesucristo existe. En Filipenses 1:27 dice solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánime, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Entonces, tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios. Y aunque el nombre puede diferir, la referencia es a la misma persona. Los diversos nombres sencillamente identifican diferentes aspectos de su naturaleza. ¿Va? Entonces eso debe estar claro. Existe, la Biblia nos habla clarito que existe el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu del Hijo, ¿no? Y existe el Espíritu de Jehová, ya lo vimos. Y existe el Espíritu Santo. ¿Ah? Eso está clarito en el mundo espiritual. Ay, Dios mío, el ratoncito me está jugando. También existe el Espíritu Santo o Santo Espíritu, ¿no? En Isaías 63:10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Uy, 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 ni quiera Dios que suceda eso. Eso es terrible, ¿verdad? El Espíritu Santo esté peleando contra uno, eso uno no lo quisiera nunca. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y eso por qué sucede? Cuando somos rebeldes, nos rebelamos a las ordenanzas de Dios. Hoy el mundo se ha vuelto rebelde. Mira, un poco de jueces y autoridades de los países que se han vuelto homosexuales, lesbianas, etc. Y ahí están aprobando un montón de leyes, ¿verdad? Que matan a los niños, ¿verdad? El aborto, aprueban casamientos de homosexuales. ¿Cómo creen que está Dios? Señores, ustedes arrepiéntanse los que han hecho eso. Y saldrán hombres que van a cambiar eso, porque eso va a cambiar. Eso no va a quedar así para siempre. Todas esas cosas cambian. ¿Va? Y acuérdense, el Señor viene. ¿No?
el Señor viene, tarde o temprano Él viene. Así que para esa gente que tenga autoridad, arrepiéntanse, ¿ah? Y cambien su manera de actuar, de pensar, y corrijan todas esas leyes, porque las pueden corregir. ¿Ah? Que no se puede hablar de Dios en las universidades, en los colegios, el peor error que han cometido. ¿Ah? Y así se derrumban. ¿Ah? He visto caer países enteros donde han entrado la santería, la brujería, etcétera. No hay que ir por esos caminos. Se destruye un país. Así que el pueblo que se humillare, dice el Señor, Él tendrá misericordia. Después dice, empero acordóse de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que le hizo subir de la mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Espíritu Santo? Oigan eso. O sea, desde la época de Moisés, él ponía el Espíritu Santo. En Mateo 1:18 dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre, esposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. ¿A través de qué se hizo esa operación? De la concepción del Mesías, del Cristo. Cristo es Mesías. Entonces, del Espíritu Santo. Y en Mateo 1:20, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por eso Jesucristo es Dios hecho carne. ¿Mm? Y eso debemos estar claro. Después, yo a la verdad os bautizo en agua, para arrepentimiento, mas el que viene tras de mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Oigan, qué belleza. ¿Ah? Y él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. ¡Wow! ¿Cómo nos bautiza el Señor Jesucristo? Espíritu Santo, fuego. Porque arde cuando nos bautiza. Cuando nos iniciamos a trabajar con Él. El bautismo es el inicio. ¿No? Entonces nos bautiza el Señor Jesucristo. Por Espíritu Santo y en fuego. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces existe el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y vamos a ver los dones del Espíritu Santo que están en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Y tenemos la palabra de sabiduría, que es transmitir la voluntad de Dios. La guía divina transmitía a una persona para saber cómo actuar apropiadamente en cada circunstancia. La palabra de ciencia, de revelación sobrenatural del plan y voluntad de Dios. El don de fe, creer sin dudar de lo que hará Dios. Eso es algo importante. Hablamos de la fe. Dice el Señor que si tenemos fe como un grano de mostaza, seremos capaces de mover una montaña. Pero esos grandes hombres con fe, pues ya no existían. ¿Ah? Porque estuviéramos moviendo montañas. Estuviéramos como un granito de mostaza chiquitico. ¿Ah? Dones de sanidad, poder sobrenatural para administrar sanidad a los enfermos, o sea, poder sacar esos espíritus de enfermedad, porque mucha gente está llena de espíritu de enfermedad y el Espíritu Santo nos da ese don de sanidad, de poder reprender un espíritu de enfermedad y sacarlo fuera, don de hacer milagros, poder sobrenatural para obrar hechos que van en contravía de toda lógica y ley física. ¿Se acuerdan cuando levantó el hacha de las aguas? Eliseo. ¿Mm? Entonces era algo sobrenatural. ¿Mm? ¡Wow! ¿Cómo fue eso? Eso va contra las leyes de la física, va contra las leyes de todo.
Entonces ese es un don de hacer milagros. Estaban llenos del Espíritu Santo. Elías y Eliseo estudiaron, ¿no? Ellos se prepararon. Es como Pablo, era un hombre preparado en la palabra del Señor, ¿no? Ellos iban a la escuela de los hijos de los profetas. Entonces ellos estaban llenos, se santificaron, estaban llenos. Además fueron ungidos por el Señor, ¿no? O sea, fueron llenos de su Espíritu Santo, ¿no? El don de profecía, declaración inspirada por Dios para transmitir voluntad y mensaje de Dios, ¿ya? Para anunciar lo por venir en el plan de Dios, ¿no? Discernimiento de espíritu, no del Espíritu Santo. Ay, ay, ay. O sea, nos permite ver ese mundo espiritual en las diferentes personas. Ese poder sobrenatural para identificar al mundo espiritual de las tinieblas y de qué manera opera para contrarrestar su accionar. Oigan eso, ese discernimiento de espíritu. También nos permite ver el mundo espiritual de los espíritus buenos también, no solo el de las tinieblas. Y diversidad de lengua en idioma desconocido, lenguas conocidas en el ámbito espiritual. Entonces nos da ese poder de hablar en varias lenguas. Algunos hombres les ha dado este poder. Y no es una simple repetición, bla, 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 bla. No, ese poder, eso se siente. Eso el hombre que está lleno del Espíritu Santo siente cuando eso es mentira y cuando es verdad, porque esa manifestación se siente. Y interpretación de lengua, que es el poder sobrenatural para conocer el mensaje que contiene las lenguas espirituales. Se revela el significado del mensaje del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Ocurre de manera espiritual para la dimensión espiritual. Entonces ya las personas muy maduras en el mundo espiritual logran comprender muy bien y logran, por así canalizar, o logran captar perfectamente estas comunicaciones del espíritu. Bueno, nos estamos acercando ya al final de esta sesión y vamos a terminar hablando que también existe el espíritu de adopción. Que tanto he hablado, ya he hablado del espíritu de adopción, pero lo importante es que aquí, a través de esta charla, yo les hago ver que estoy basado en la Biblia. No me estoy saliendo de la Biblia, no estoy hablando de un espíritu que no está en la Biblia. Eso lo encontramos en Romanos 8:15. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre, o sea, de esclavitud, para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces yo les dije que el espíritu de adopción es contrario a ese espíritu de servidumbre o de esclavitud. El espíritu de servidumbre y esclavitud es el que nos hace pecar, porque nos vuelve esclavos. El que se vuelve esclavo del adulterio, por ejemplo, de una pasión. Entonces alguien que esté en el adulterio entonces, está esclavizado por esa pasión. Y el que esté esclavizado porque le gusta llevarse las cosas ajenas, esté esclavizado. El que esté esclavizado con la pornografía, esté esclavizado, es un esclavo, tiene estado de servidumbre, que es espantoso, ¿verdad? Porque ser esclavo, ¿verdad? Puede pasar 3, 4 horas ahí, ¿verdad? Pegado en un computador, viendo situaciones que más bien le dañan su alma, su espíritu. Esto es lo contrario, el espíritu de adopción. Podemos pasar 3, 4 horas alabando al Señor, glorificando al Señor, orando, conversando con el Señor. Eso lo da el espíritu de adopción. Podemos pasar oyendo estos mensajes que son importantes para conocer que existe ese espíritu de adopción
y pedirle al Señor que nos dé el espíritu de adopción, porque es el que nos asegura ser hijos de Dios, es el que nos pone en contacto con el Espíritu Santo, es el que nos pone en contacto con el Espíritu de Jesucristo y es el que nos pone en contacto con el Espíritu de Jehová el Padre. Romanos 8:16 dice, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Qué cosa más bella. Bueno, queridos hermanos, familiares, compañeros, vamos a quedar allí, ¿verdad? Y la próxima vez vamos a hablar ya sobre los malos espíritus. Vamos a terminar allí y bueno, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde.